muchos partidos políticos que durante 40 años de Estatuto de Autonomía, como bien ha dicho mi compañera, están en el más absoluto inmovilismo. No saben qué es lo que tienen que hacer. No hay un camino ahora mismo para defender a las Islas Baleares, como estamos esperando muchos de los ciudadanos que queremos algo más, que queremos avanzar no en la autonomía, sino en la reivindicación de nuestra identidad. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora mismo en Baleares? El artículo 35 final del Estatuto de Autonomía. ¿Qué dice el artículo 35 al final? Dice que hay que estudiar y proteger el mallorquín, el ibicenco, el formenterén y el menorquín. ¿Alguno de vosotros ha comprobado que en estos 40 años se haya estudiado en profundidad, más allá de aquellas personas que estáis con el balearismo, que estáis haciendo una labor casi científica y autodidacta, para poder estudiar en profundidad la gran riqueza, la diversidad que supone nuestra lengua con respecto al mundo? Aparte de vuestro esfuerzo, ¿conocéis alguno oficial? ¿Alguno del gobierno de ses Illes Balears que hoy está reivindicando el Día de las Islas Baleares? No lo conocemos. Por lo tanto, se ha incumplido el propio Estatuto de Autonomía, que dice en su artículo 35, infine, que se debe estudiar la lengua balear. En definitiva, el mallorquín, el menorquín, el ibicenco y el formenterense. ¿Por qué se incumple? Porque también dice que se debe proteger. Si no lo estudiamos, ¿cómo lo vamos a proteger? Si precisamente para proteger algo, ese algo debe existir. No se protege porque no se estudia. Y no se estudia porque no interesa. ¿Por qué no interesa? Porque esto es lo que se prometió por los partidos políticos en el año 83, sobre todo el Partido Popular, pensando que con este estudio y esta protección se llegaría a un acuerdo, a un pacto que decían ellos por la unidad de la lengua. Nada más lejos a lo que el Partido Popular pensó en ese momento que iba a ser la protección y el estudio de nuestra lengua. Nada más lejos ha sucedido. Ha sucedido el efecto contrario. Con esa excusa de unidad, lo que hemos tenido es la imposición del catalanismo, el reemplazo de nuestra lengua balear por el catalán. Si ya tenemos claro que históricamente, que lingüísticamente la lengua balear no solamente existe, sino que está reconocida por las asociaciones romanistas, por la historia, por los hechos que son irrefutables, ya no tenemos que centrarnos en defender la lengua balear. Eso es un estadio que ya está superado. Tenemos que dar por hecho de la existencia de la misma. Hemos sido un reino. Por lo tanto, el problema es político. La cuestión debemos centrarla en el asunto político. De ahí la importancia de que se apoye a un partido que sea balearista, que se comprometa en sus estatutos, en las declaraciones que haga, y el Partido Liberal Español lo ha hecho ante notario, en las declaraciones que haga comprometiéndose a que se incorporarán en las distintas elecciones y en los distintos programas políticos electorales que hagamos en la defensa concreta de la lengua balear. Muchos quieren llevar a cabo esa idea, pero se equivocan a la hora de guiar cómo se tiene que hacer, porque defienden el español solamente, frente al catalán, crean la confrontación de lenguas, y de esa confrontación ellos sacan sus votos, buscan la confrontación de las personas para poder obtener resultados electorales. Y lo que necesitamos en Baleares no es esa confrontación. No queremos partidos políticos que vengan a más de lo mismo. Queremos soluciones, queremos entendimiento, queremos una mediación, queremos partidos políticos que aboguen por la unidad de verdad. Cuando los partidos PSM, entonces, del año 83, y otros catalanistas, creían que con respecto a Cataluña tenían menos peso específico, que ellos eran menos, en realidad lo que estaban haciendo era sentirse inferiores a Cataluña, y ese sentimiento de inferioridad nos lo han trasladado a todos nosotros como ciudadanos. Nos han hecho creer que nuestra lengua es de segunda categoría. Nos han dicho, y esto lo he escuchado en asociaciones, y es muy triste que sea de esa manera, que nuestra lengua balear es agraria, que se dedica a un tiempo exclusivo de nuestra historia y que no tiene sentido a día de hoy con la modernización, que se siga hablando como entonces. Bajo esa excusa, de nuevo, imponemos el catalán.
Miren, no es así. La sociedad catalana no es más snob, no es más moderna que la balear. La balear ha demostrado que es pionera en asuntos de turismo. La sociedad balear es pionera a la hora de una imagen de representación de lo que es el esfuerzo, de lo que significa cultivar un campo con los mejores productos, con las mejores calidades, con el producto balear que nosotros tenemos. Eso es lo que somos realmente, lo hemos sido, lo estamos siendo y tenemos que seguir siéndolo en el futuro. Pero para seguir siéndolo en el futuro, si estas generaciones, si los partidos políticos actuales no luchamos por ello, no sembraremos y por lo tanto no recogeremos la recompensa, que es que nuestra identidad se vea realmente reconocida, no solamente a nivel nacional, sino también en el mundo, internacionalmente hablando. Es nuestra responsabilidad. Se prometió unidad de la lengua, y lo que tenemos es reemplazo, uniformización de la lengua en lugar de unidad, y sobre todo tenemos imposición. Tenemos una manera de hacer las cosas que no es la nuestra. Es curioso. Somos simples números en el bastanteo contable de Cataluña. Somos una influencia menor para ellos. La expresión de su imperio. Eso es lo que somos en este momento. Porque así es como ellos lo están reivindicando ante el mundo, ante el Parlamento Europeo. Os he dicho que íbamos a tratar el asunto como político, porque es lo que es. Cataluña está haciendo una estrategia para ser reconocido ese prestigio como lengua frente a Europa. Se trata de dirigirse al Parlamento Europeo para pedirle al Parlamento ese reconocimiento como país. En el momento en el que el Parlamento Europeo reconozca a Cataluña como país, la utopía que ha dicho el Tribunal Supremo que es una utopía de los países catalanes será una realidad política en España. Podemos ver la trascendencia económica, jurídica, social que tiene esa declaración para España. Nos tenemos que ser capaces de explicarle a la UNESCO, a la ONU, a los organismos internacionales que protegen estos derechos fundamentales, la realidad del pueblo balear. Les tenemos que saber explicar cuál es nuestra situación. Hemos vivido expolios, hemos vivido culturalmente el despojo de nuestra identidad, pero la realidad de esa influencia catalana en Baleares es mucho mayor, abarca todos los sectores, tiene que ver con la educación. No nos dejan la libre elección de lengua a los padres en las escuelas. Tiene que ver con haberle dado un estatus a los centros para que los propios centros se establezcan como centros de decisión del proyecto lingüístico que cada centro quiere tener. Hemos apartado al director, hemos apartado la jerarquía estamental, los estatutos fundamentales académicos de cómo funciona la cultura y los hemos reemplazado por unos políticos, de cómo funcionan los sindicatos con respecto de la enseñanza, de cómo funcionan los claustros de profesores catalanizados con respecto de la enseñanza. Hemos quitado lo que es la manera de poder elegir nuestra vida y nuestra lengua por política. Una política que ha reemplazado todo sin darnos cuenta en estos 40 años. Cuanto menos nos hemos dado cuenta, cuanto más hemos llegado a esta situación, más éxito para ellos, mejor lo han hecho, más han conseguido su propósito. Lo han ocultado, pero lo tenemos a la vista en todo lo que sucede en Baleares. Nuestro trabajo es darlo a conocer, explicar nuestra realidad, decir lo que estamos sufriendo, lo que estamos padeciendo como pueblo, porque no es justo que sea de esa manera. Mirad que las consecuencias, vuelvo a repetir, serán graves para España. España es la madre patria. España es un país que tiene enemigos, y esos enemigos son históricos. No hay que pensar en conspiraciones, es la propia historia la que te determina. Y la historia nos dice que los países anglosajones no quieren la unidad de España con la hispanidad. Temen esa unidad. España también fue un imperio. Si España vuelve a tener el soporte, la unidad, la cooperación, el llevarse bien con Hispanoamérica, España vuelve a ocupar una situación en el mundo importante. Y ellos no lo van a consentir, no lo van a permitir. Por lo tanto, lo que se hace son lobbies, influencias poderosas, simplemente grupos de presión, para que dentro de España tengamos la división que tenemos en este momento. He dicho anglosajones, pero también hay francófonos que no quieren la unidad de la hispanidad.
Y por supuesto también en este momento, y gracias a eso, también tenemos la oposición de Rusia. A Rusia le interesa la división europea. Gracias a esa influencia rusa, sobre todo desde que tenemos lamentablemente la guerra de Ucrania en marcha, gracias a esa influencia rusa, hemos podido decir como partido político que hemos sido los primeros en recordar la influencia de Rusia en las últimas elecciones electorales para favorecer el resultado que ellos querían, que es el de la división, el del apoyo al independentismo catalán, las reuniones, las cumbres que se han tenido entre líderes catalanes en la propia Rusia, para poder conseguir esos apoyos que siempre son ocultos, pero están a la luz gracias a la guerra de Ucrania. Eso ha hecho que Europa sea más consciente, en palabras de Borrell, que se abran los ojos. De manera que ese nacionalismo al que le hemos cedido todo, le hemos dejado ese espacio, incluso aquí no querían la UME. Ayer el gobierno balear estuvo reclamando la UME para poder intervenir en Yuc y salvar a las personas que se habían quedado allí atrapadas por la nieve. Si estamos hablando con sentido común, con razones, sin ofender a nadie, con respeto, pero defendiendo lo nuestro, pedimos lo mismo hacia los demás partidos políticos. Queremos un trato de iguales. Queremos esta palabra, esta representación de nuestra palabra en las instituciones. Echar al nacionalismo excluyente. Es la única estrategia. El Partido Popular no se va a mover, no va a hacer nada por cambiar esta situación. El Partido Socialista está sostenido por ellos para gobernar en España. ¿Qué más queremos ver de esas influencias políticas? De cómo funcionan. Echemos a los partidos nacionalistas excluyentes de Mallorca y veréis cómo empiezan a cambiar las cosas. Echemos de los nacionalistas. ¿Cómo les podemos echar? Democráticamente, a través de las urnas, a través de que partidos políticos de centro liberal, que sean estructurales, que sean capaces de mediar entre el Partido Popular y el Partido Socialista, tengamos esa fuerza renovada. Buen día, benvingut. Gracias. Tengamos esa fuerza renovada para poder exigir que haya un nuevo centro político, una nueva referencia, que no sean los nacionalistas, que no sea el nacionalismo excluyente, que no sean los extremos. Los extremos cometen errores, están cometiendo errores, nos están granjeando ese espacio político que nosotros reivindicamos para el proyecto liberal español. Sabéis que Podemos ha cometido el error de dejar a más de 600 pederastas en la calle, de rebajar las condenas de personas que han violado a nuestros mayores. Ese ha sido el error de Podemos. Y eso va a ser el problema que ellos van a tener para poder perpetuarse en el poder. ¿Cuál ha sido el error de Vox? Que es el otro extremo. El error de Vox es presentar a Tamames a una moción de censura, cuando además de comunista declarado, también es catalanista y pro-independentista de manera declarada. ¿A qué estamos jugando? ¿Qué clase de circo es este? Yo quiero el rigor, la seriedad de compañeras como Susana Torres, que tenemos claras las ideas, que queremos reivindicar esto allí donde haga falta, que tenemos lo que hay que tener para defender el Balear donde haga falta. Digo que Podemos ha cometido ese error, y Vox también, porque en Baleares defienden supuestamente la lengua balear. Pero presentamos candidatos a que sea un posible presidente del gobierno, aunque sea interino por un momento, una persona que es proclive al catalanismo. Contradicción, falta de sentido común, incoherencia, que es lo peor que nos puede suceder políticamente. Esa coherencia, ese sentido común, ese buscar el equilibrio, lo que queremos, lo representamos los que estamos aquí y estamos para vosotros. Cada elección no hemos fallado desde 2007 que estamos constituidos y no vamos a parar de reivindicar lo que creemos que es nuestra verdad, con esta fuerza, con este entendimiento de la verdad. Creo que estamos en un momento de tregua, en un momento de la legislatura en el que se ha pactado que esta legislatura sea así, por parte del Partido Socialista con sus socios. Pero en el momento en el que pase esa legislatura o gobierne a nivel nacional el Partido Popular, ¿sabéis lo que vamos a tener de nuevo? Conflictividad en las calles, más inmigrantes que se han llevado a posta a Cataluña
para hacer que esa conflictividad vuelva a ser real a través de los propios menas, para que queden impunes jurídicamente y el Estado quede de nuevo atado de manos sin poder defendernos ante la nueva oleada que va a venir de catalanismo y de imposición, tanto en Baleares como en Valencia como en la propia Europa. Y si Europa y el rey de España no hacen ya algo, esto es lo que va a suceder. Por eso hoy estamos aquí, para pedirle a Europa que haga algo, que por favor mande comisiones, que observen nuestra realidad, que se den cuenta de lo que sucede, para que con ese análisis se puedan practicar las medidas, se puedan llevar a cabo las oportunas actuaciones que hagan que esto se frene. Basta ya de imposiciones. Creo que además tenemos que reivindicar que esto que está sucediendo tiene un nombre muy técnico, es glotofagia. Glotofagia viene del griego, quiere decir comerse a las lenguas. Estas imposiciones, estos reemplazos, fagocitan la lengua propia, la lengua autóctona de las Islas Baleares, la lengua balear, y la reemplazan por una que no es propia, por una que es invasora, que es la catalana. La glotofagia tiene tres aspectos muy importantes. Primero, económico. Cuando hemos analizado toda la prueba documental jurídica que necesitamos para poder presentarnos ante la UNESCO y decirle alto y claro a Europa que estamos viviendo esta imposición económica, ¿sabéis lo que hemos descubierto? Facturas de los ayuntamientos que no se pagaban si no estaban redactadas contablemente en catalán. ¿Qué ejemplo queremos más de hasta qué punto está llegando la influencia en lo económico? No se paga si no están escritas en catalán. Las informaciones de los ayuntamientos, las comunicaciones oficiales de los ayuntamientos ya no son bilingües. Se hacen solamente en catalán.